Bueno, vamos a conversar con un venezolano amigo, Elio Rojas Ortiz, un hombre que hace relativamente poco, en realidad hace poco que estás acá en Santa Sí, Fe, sí, sí. ¿no? De un tema que, bueno, tiene muchas aristas este tema, ¿no? Es una cuestión, vos sabés mucho de astrología, Eh, Sé que hay una luna, sé que hay un los astros. sol, hay estrellas. Bueno, No conozco no, nada. la verdad que, Elio, primero hacernos una introducción. Vamos a aclarar otra cosa. Elio es ingeniero civil, entre otras cosas. Además de astrólogo, es ingeniero civil, ¿no? Sí, sí. Pero querés trabajar acá en el tema de la astrología. Eh, ¿Por qué tu interés por la astrología, siendo una cabeza de un técnico, un ingeniero? sí, porque la ingeniería civil, que en realidad son estructuras, Acércate para acá. la ingeniería civil, que son estructuras, que es geometría, en realidad todo el universo es geometría, todo el universo es una forma, simplemente tenemos energía condensada, congelada, más sin embargo todo es energía, todo está hecho de átomos. Y por supuesto un celular irradia un campo electromagnético que incide en nosotros y cuando nos vamos a acostar en la noche lo podemos percibir porque vemos que nuestra ropa tiene estática. Y así como un celular incide electromagnéticamente, ¿cómo no lo va a hacer la luna, que de hecho moviliza las Ni aguas, hablar, ni sube y hablar. baja las mareas? Las ¿ mujeres, cómo no lo va a hacer el Sol? ¿Cómo el no lo va a hacer ciclo. Júpiter? Que son cuerpos que emanan un electromagnetismo impresionante. Así como un celular en pequeño, en micro, incide en nosotros, por supuesto que toda la naturaleza, el agua, los elementos, los planetas inciden en nosotros. ¿De qué forma? Inciden en nuestros estados anímicos, en nuestros estados mentales, y a partir de ahí, a lo largo de la historia, incide esa, esa perspectiva de ciertas personas de evaluar el impacto que tiene la naturaleza energéticamente en las cosas y sobre todo en nosotros. Y Ahora de ahí esto surge la viene, astrología. pero viene de antes. ¿Quién inventó la astrología? ¿De qué? La época de los egipcios La viene. astrología se pierde el confín de los tiempos, su origen. Mas, sin embargo, los babilonios fueron grandes astrólogos, los egipcios fueron grandes astrólogos. De hecho, el tarot egipcio contiene astrología. Eh, Perdóname, y ellos observaban con la simple mirada, porque ¿qué herramienta tenían? ¿Existía algún telescopio? No había tanto refinamiento tecnológico como para llegar a observar minuciosamente. El cosmos. sí, de hecho, en la antigüedad había 7 cuerpos planetarios que eran los principales, que era hasta Saturno. Eso es lo que se conoce como los planetas personales. Y los planetas transpersonales, que por supuesto hubo elementos ya tecnológicos y se mejoraron los telescopios, se pudo apreciar Urano, se pudo apreciar Neptuno, se pudo apreciar Plutón. Más sin embargo, en todas las logias Pero Jorge teosóficas, te preguntó, ¿cómo es tu salto de la ingeniería a la astrología? la palabra ingeniería, si la descomponemos, Sí, claro, sí. viene de un prefijo que significa in. In significa adentro. Y genio de genio, de la capacidad creativa. Es decir, nuestra capacidad creativa está dentro de nosotros. Y los cuerpos planetarios son parte de nosotros. Entonces, de cierta forma, la realidad física que nosotros vemos, los elementos de la naturaleza, los planetas, son expresiones de nosotros mismos. Hoy, perdóname, el conocimiento hoy se apoya mucho en el soporte tecnológico, desde un microscopio que es de una tecnología que participan muchos elementos que asisten al que observa. Pero en la época que hablamos, en los orígenes, ¿de qué manera? ¿Eran seres superiores que podían indagar y avanzar en un conocimiento que casi era imposible de llegar? Medir la velocidad de la luz nomás. Eso depende de la percepción del tiempo. Occidentalmente tenemos una percepción del tiempo lineal, es decir, que la antigüedad no tenía un desarrollo tecnológico tal como lo existe en el ahora. Sí. Más sin embargo, dentro de una concepción holística, espiritual, trascendente de la historia de la humanidad, se ve el tiempo circular. Es decir, hubo otras civilizaciones que alcanzaron un avance tecnológico, más sin embargo no canalizaron desde el amor, desde la integración, ese conocimiento tecnológico y llevó a esas humanidades a la destrucción. Eso es lo que se conoce como la raza Lemur, la raza Atlante y lo que se conoce actualmente como la raza Aria. Entonces, desde ese lugar
Sí, en la antigüedad había elementos tecnológicos muy avanzados. Más sin embargo, desde una percepción lineal es imposible apreciar eso. Se ve la antigüedad como mucho más involucionado, y es todo lo contrario. Uno ve las líneas de Nazca, ve los templos en el mundo egipcios, Sí, por ejemplo, sí. y sabes la precisión matemática y con geometría que... Pero qué conocimiento tenían estos tipos, ¿no? Ahora, Elio, ¿para qué sirve la astrología para la persona común? ¿De qué le sirve? La astrología permite autoconocerte. Y desde el Pero, autoconocerte... porque viste que la persona común, astrología lo vincula con... Magia. No, Algo más que así. con magia, con lo que sale en el diario todos los días, con el horóscopo. Sí, sí, de cierta forma, en gran forma es cierto. Esa concepción de la astrología es algo de charlatanería. Hay millones de Capricornio, millones de Leo, millones de Géminis. Pero por eso, ¿cuál es la pero verdad de esa historia? la astrología, concebida profesionalmente, en el momento que tú naces, se toma una fotografía del cielo. Y esa posición planetaria forma como una especie de mandala. Es decir, que te hace un ser único, inimitable, te da una huella digital. Esa es Porque la carta natal, la cercanía o lejanía de un planeta, el punto en el espacio en el que esté, tiene una incidencia en ti, diferente con respecto a otra persona. Cuando vos nacés. Cuando vos naces. Eso te marca. Eso te marca. ¿Eso qué te da? ¿Características de tu personalidad? ¿Qué da eso? Del alma, de tu psiquis, de tu manera de pensar, de tu manera de sentir. Te hace único e inimitable. ¿Por qué? Porque estamos hechos con el mismo material que están hechos las estrellas. ¿Por qué? Porque somos átomos y las estrellas están hechos de átomos. Bueno, cuando yo te pido, bueno, haceme una carta natal, ¿para qué me sirve eso para mí? Te sirve para que conozcas tus bloqueos, dónde están tus miedos, tus limitaciones, para que conozcas tus virtudes, tus potenciales, y para que conozcas el norte primario que se trazó tu ser al encarnarse en la Tierra a cumplir. Llamémoslo desafío, llamémoslo punto a lograr para trascenderte a ti mismo, para seguir avanzando dentro de la expansión de la conciencia. Está bueno porque es una información, como vos decís, para adentro, ¿no? Es decir, te ayuda a decir realmente quién soy yo. Exactamente. Cuando vos te sentás en un momento de la vida y decís, bueno, pero ¿quién soy yo? ¿Para qué estoy acá? Todas estas cosas te sirven para eso. Claro, y no quedarnos en el afuera, no quedarnos en la política, no quedarnos en la economía, no quedarnos en la sociedad, en lo que vemos en torno a nosotros, sino te permite autoconocerte y desde saber tus potenciales y virtudes, independientemente del mundo que tengas a tu alrededor, puedes asumir una actitud en pro de lograr las cosas que deseas. Helio, perdón. Los griegos empezaban a conocer a la humanidad a través de la matemática, la filosofía, la física, y cuando no podían avanzar más porque estaba un límite, lo referían a la metafísica. Y la metafísica, cuando ya era imposible racionalmente dar una explicación, se planteaban como un fenómeno de fe, o a través de la fe. ¿En qué medida la religión y estos conocimientos tienen algún punto de contacto? Están completamente hermanados, y eso tiene que ver un poco con la era de Piscis, que fue la era que pasó antes del 2012, donde dos peces, que significa el signo de Piscis, que significa religión, ciencia, en dualidad, separados. Pero la era de Acuario, en la era que nos encontramos, implica integrar todas las disciplinas. Un piano, si tú cambias por tan solo 1 milímetro la distancia entre las teclas, no va a emitir el mismo sonido. Entonces podemos alegar que la matemática, que es número, es vibración. Entonces los números son vibración. Y la vibración en sí contiene átomos, energía. Y por supuesto, el ser humano está hecho de esos átomos, de esa energía. Y por supuesto, esa energía está incidida por los estados emocionales, los estados mentales. Y la astrología te permite conocer tus estados emocionales y mentales, de tal forma que puedas impactar en esa realidad, incidir en esa vibración. Vos sabés que yo le tengo un gran respeto a la astrología. Te voy a explicar por qué. Cuando vivía en Venezuela, lo conocí a Orangel.
¿Te acordás de Orangel? Sí, escuché hablar de él. Estaba Bueno, muy Orangel, chico, pero sí, Orangel y los 12 signos. Claro, hizo un programa, un ciclo de televisión en Venezuela que fue un exitazo, fue impresionante. Y bueno, como era argentino, es argentino, yo vivía en Caracas, nos conocimos, nos hicimos amigos de él con su esposa, yo seguía su programa medio de ahí del estudio, que fue un golazo, ¿no? Fue un golazo. Y Orangel me contó la otra cara de la astrología, es decir, más allá del horóscopo que uno leía todos los días en el diario, que la gente lee, claro, es una ciencia, es una cosa muy profunda, muy matemática. Muy interesante, que tiene que ver con la personalidad, con el desarrollo de la personalidad y las actitudes y el pensamiento de la gente. ¿Vos vas a vivir de eso? ¿Vas a tratar de vivir de eso acá o vas a buscar...? No, lo hago permanentemente. En Venezuela lo hacía. De hecho, en Venezuela consulté empresarios, consulté políticos. De hecho, he hecho predicciones que están en mis redes sociales. El año pasado predije la victoria del presidente de los Estados Unidos con 9 meses de anticipación. ¿Y dónde lo sacaste? ¿Los planetas? Estudiando la carta natal de los Estados Unidos y estudiando la carta natal de los contendientes. En este caso, claro, Hillary Clinton. La clave está en la carta ¿En qué natal. tiempo te lleva establecer una conclusión de esa naturaleza? Bueno, es algo que viendo al momento las cartas natales, si tienes una percepción acertada e integración acertada de la astrología, te permite ser impresionantemente justo, certero. Claro. Y es algo que no es una suposición, es algo que está en mis redes, los escribí con anticipación, o sea, es algo no que... me animo, Jorge, a preguntarle cómo ve el futuro de la Argentina o cómo... Argentina tiene una misión muy importante en el mundo y ahí es No donde va a entramos ser en el tema de la política astrología. acá. No, para nada, todo en positivo, todo Bueno. desde el amor, desde un punto de vista de sabiduría. La Argentina tiene forma de mujer embarazada. Una mujer embarazada se asocia a lo materno. Lo materno tiene que ver con el signo Cáncer, el cual está regido por la luna. El nombre de la República Argentina tiene que ver con el elemento químico de la plata, que es Ag, que Claro. tiene que ver con la luna. El capitán de la selección de Argentina es de signo Cáncer. Cuando hace un gol, saluda siempre a lo materno, a su abuela. Argentina fue fundada bajo el signo Cáncer en su fecha de independencia. Por supuesto, esto tiene que ver con principios francmasones. Francia fue fundada también bajo el signo de Cáncer. ¿Qué enseña el signo de Cáncer? El signo de Cáncer tiene que ver con el arraigo a un lugar, con la valoración y amor hacia un lugar, como una madre que protege, que cuida, que cultiva un hogar. Argentina tiene una misión muy importante de dar a luz una nueva humanidad. Por eso es que hay un crisol de razas en Argentina, alemanes, suizos, nórdicos, italianos, españoles, el gaucho, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque esa mujer embarazada de cierta forma integra todas esas razas para dar una nueva humanidad, en el sentido de integración de conciencia. Y es muy importante para la Argentina, que de hecho como venezolano puedo compartir ese punto de vista, de valorar la tierra, de quererla, de amarla, de sentir integración hacia ella. A veces, y desde ese lugar Argentina va a avanzar. Bienvenido sea entonces. Claro, eso es lo que se necesita en la Argentina. Elio, si la gente quisiera hacer una consulta con vos, que le hagas una carta natal, o lo que fuese, ¿cómo se comunica contigo? Sí, consulta en el Centro Holístico Aysén, en el Santiago de Erquis 1123. Me pueden llamar al 342-521-8877. Bueno, ahora lo escribimos. Y por mi Facebook y mi página web, que es www.astromago.com. Astromago.com. Que es un enfoque de unión de la astrología con la alquimia, con la magia. Es Helio. Helio, sí que me aparece. Rojas Ortiz. Rojas Ortiz, me parece Helio Castroneve, que bárbaro, no es un nombre muy común. Ingeniero venezolano que está viviendo ahora aquí en Santa Fe, que va a trabajar y también va a trabajar con nosotros. Lo vamos a convocar varias veces para que nos orientes un poco a partir de la astrología, si vamos bien o por dónde vamos en realidad. Claro que sí, con gusto. Muchas gracias. Agradecido. Ajá.